Ah, Mi querida familia del Camino del Líder, fíjense que una influencia, realmente una influencia positiva, no comienza cuando empezamos a hablar, comienza cuando las personas realmente sienten y saben que vale la pena escucharte. Muy buenas tardes, noches, querida familia. Estamos en una transmisión más como cada semana, que la cual yo ya venía arrastrando varias faltas injustificadas, no, bueno, justificadas, pero faltas al fin. Pero ya estamos aquí conectados con mi querido Santi Barreto en esta transmisión internacional. Ahorita Santi Barreto nos saludará y nos platicará desde dónde se conecta. Yo los estoy saludando directamente desde San Miguel, acá en El Salvador. Acá andamos por acá, nos toca trabajar por estas benditas tierras y saludo con mucho cariño a mi querido Santi Barreto. Hermano, cuéntame cómo estás, por dónde andas, por dónde se encuentra mi querido Santi Barreto esta noche de El Camino del Líder. Hermano, muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hermanito querido, ¿cómo vas? Te cuento que yo ahora estoy en Santa Cruz, Bolivia, y venían para hacer unos trámites, chequear ahí unas cosillas igual de salud, pero principalmente para los trámites. O sea que aquí, hermano, aquí estoy ya también preparándome porque el 25 y 26 voy a estar en Panamá nuevamente con Speaker de Impacto, la generación número 11, hermano, y esto está saliendo bonito, una maravilla. Totalmente, hermano, totalmente. Y qué bendición verte en este proyecto, en este desarrollo. Y mira en qué momento ya van 11 generaciones, hermano. 11, En qué tiempo que se está yendo muy rápido. sí. Y claro que vale la pena muchísimo hablar de esta comunicación de alto impacto, de esta comunicación con mucho valor y con mucho sentido, porque es comunicar para influir, hermano, que es como le estamos dando el nombre a este bendito programa. Y qué padrísimo poner este ejemplo en el tema de speaker de impacto, ¿no? Porque en realidad todo este programa de llevar de la mano a las personas con un método, con una metodología, con un ABC, de cómo estructurar tu mensaje, de cómo llevarlo adecuadamente a la comunidad que tú deseas y necesitas que te escuche y que quieres compartir. Y al final del día, hermano, no es buscar influir. Híjole, hermano, ahí sí, no sé si tú te estás colgando o yo me estoy colgando. Por favor, los que están ahorita conectados, si me pueden decir a quién ven congelado. Vamos a ver acá. Ahí fue Orlando, ya lo vi, ya lo vi. No, familia, justo estamos tratando el tema de comunicar para influir. Cuando nosotros queremos posicionarnos como líderes dentro de un campo, dentro de un sector, no podemos pensar que dar una orden o hablar va a ayudarnos a generar influencia. La influencia se va ganando. Y para ganar la influencia hay ciertos pasos donde uno de esos pasos fundamentales siempre, siempre, siempre va a ser la comunicación. Una persona que sabe comunicar es una persona que puede llegar a conectar con las demás personas a través de sus palabras, y finalmente estas palabras que ayudan a conectar permiten hacer que la persona se posicione como alguien de influencia. Y John Maxwell dice, el liderazgo se puede resumir en 3 palabras: influencia, influencia, influencia. Hermano, ahí estás. Mi hermano, a ver, aquí te quiero preguntar si ya me escuchas bien, Ahora sí, ahora porque es sí. que, bueno,
Estas son las situaciones con las cuales a veces nos podemos topar cuando andamos en los viajes, cuando andamos en los wifi de los hoteles, que de repente nos apoyan y de repente nos dejan ahí un poquito tirados. Pero hermano, ya estamos aquí de regreso, espero que ya la comunicación esté un poquito más estable. Y te hablaba yo de esta influencia, hermano, de esta influencia positiva, que por eso le quisimos dar este título de comunicar para influir, dado, a mí me encanta que los ejemplos nosotros realmente no los estamos poniendo solamente con datos teóricos, sino estamos trayendo la realidad de lo que está pasando, por ejemplo, con Speaker de Impacto, ¿no? Que Speaker de Impacto lo platicábamos, en qué momento ya, bendito Dios, van 11, ya vas por la 11, la generación número 11, en donde vemos cómo tu comunidad cada vez va creciendo más y más, y cómo al influir, comunicando e influyendo positivamente, la misma gente que se acerca contigo en un inicio, la verdad, con una expectativa de aprendizaje, con una expectativa de tomar herramientas para estructurar mejor su manera de comunicarte o comunicarse, sale transformada en todos los sentidos, hermano, no nada más en la parte profesional, sino se influye de manera positiva en la parte personal y en la parte profesional. Y esa es la maravilla, porque salen de ahí, hermano, y van y lo comparten a otras personas, y van y llevan el mensaje a otras personas. Entonces eso hace que la gente, esa influencia positiva, se vaya haciendo una cadena de valor, hermano, y realmente ahí la influencia muchas veces, mira, es, es, es implícita en el mensaje porque no se ve o no se recibe únicamente un mensaje de decir, mira, aquí tengo el ABC de cómo hacerlo, nada más repite la fórmula. No, se hace con un sentido de un propósito muy adecuado, se hace con una serie de alinear los valores, y eso la gente le. Entonces, en ese momento, pues tenemos una persona, no es entre tus palabras, hermano, que es lo que a mí me encanta de Speaker de Impacto. Las personas realmente se llevan tu energía, se llevan tu actitud, se llevan tu congruencia, se llevan todo un combo de comunicación. Por eso yo digo que lo hacemos desde el ejemplo real, no nada más desde la teoría. Y ahorita estábamos platicando de Speaker de Impacto, pero también estábamos hablando de un programa que estoy por arrancar, que se llama, ahora, para mí esto yo lo quiero llamar un club. Te voy a ser honesto, yo tengo mucha influencia y recibo mucha capacitación del doctor César Lozano, y él tiene un club maravilloso que se llama el Club Creciendo Juntos, y se llama otro club que orgulloso pertenezco, que es el Club Diamond del doctor César Lozano. Entonces yo dije, bueno, yo ya no quiero hacer un programa, ya no quiero hacer un taller, ya quiero hacer un club de gente que nos vayamos reuniendo mes a mes y que vayamos creciendo en lo profesional, pero en lo personal, hermano, que vayamos comunicando con una influencia positiva, ¿no? Y qué bonito es poder hacerlo con estas herramientas, ¿no, mi querido Santi? Yo la verdad te reconozco, te felicito, lo he platicado con gente externa, con gente amiga en común, lo he platicado con Mel Vázquez, que le mandamos un gran saludo, lo he platicado con Ana María Rodas, el decir, yo admiro lo que está haciendo Santi Barreto, de ir moviéndose de país en país, creando estas comunidades, porque tú, hermano, son eventos realmente un reto hacer este tipo de eventos, pero al final del día, esta comunicación que estás creando con una influencia positiva está dando sus frutos, hermano. Y mira, aquí le mandamos un gran saludo hasta la comarca lagunera, a mi querida Laguna Power, también perteneciente al Club Diamond, del doctor Salozano, mi querida María Fénix. María, te mandamos un abrazo, hermano. Ya me extendí un poquito hablando del speaker de impacto, pero yo te lo quiero reconocer públicamente. Estás haciendo una labor titánica, que estás pagando los precios y las facturas, hermano, pero que los resultados los estás viendo bien bonitos, ¿no? Sí, querido, dentro de todo lo que tú estabas mencionando, lo que a mí me parece maravilloso es lo que pusiste, es comunicar a partir de un propósito. Hay mucha gente que habla, desde mi perspectiva, hay mucha gente que habla y son muy pocos los que comunican. ¿Qué es hablar? Es simplemente ir soltando palabras y palabras y palabras y palabras sin ponerte a pensar o sin analizar si lo que tú estás diciendo realmente está llegando a la persona que estás esperando o está llegando de la forma en la que tú estás esperando que llegue. Dentro de una buena comunicación siempre hay una expresión y hay una impresión. Hay lo que una persona dice, hay lo que la otra persona entiende. Y si nosotros
imagínate que yo soy el gerente de una empresa, vamos a poner, soy el gerente de ventas de una organización. Y digo, muy bien, les doy instrucciones, pero como no tengo un ABC, como no tengo un mapa para comunicar, como no tengo un paso a paso dentro de mi estrategia de comunicación, mi vendedor 1 entiende una cosa, el vendedor 2 entiende otra cosa, el vendedor 3 otra cosa y el vendedor 4 otra cosa. Más allá de generar un impacto positivo a través de mi comunicación, más allá de influir de forma correcta con mi comunicación, lo único que estoy haciendo es hacer un daño y hacer un proceso que podría ser mucho más ágil, algo más demorado, algo más tardado, algo que genera más errores. Entonces, para una siguiente reunión voy a tener que volver a comunicar, volver a decir qué nos hizo bien, qué no estoy esperando que hagan, para después realmente intentar transmitir lo que yo estoy buscando transmitir. Por eso también, apalancándonos en el speaker de impacto, ¿sabes qué? Cuando yo busqué la definición de impacto me salieron dos. La primera decía, impacto es la colisión brusca de un objeto contra otro. Imagínate, pum, son dos objetos que colisionan Sí. y listo, eso es impacto. Y eso tenía mucho sentido. Y después, la segunda definición dice, impacto es el resultado, la marca que queda de dicha colisión. Cuando uno busca influir a través de su comunicación o busca generar influencia en otras personas o busca crear un impacto positivo en los demás, la comunicación es eso que va a llegar, y si es bien hecha va a llegar con tanta fuerza que puede generar un impacto en las demás personas, puedes generar una marca en el quienes te están escuchando, y esa marca va a ser positiva o negativa dependiendo de desde qué punto estás hablando, desde qué punto estás lanzando tus mensajes. Parte desde un propósito ético, correcto, con valores, buscando el crecimiento de los demás, el impacto es grande. Parte desde un punto donde yo voy a manipular, beneficiarme yo solo, buscar lo único que es bueno para mí, no me importa si a ti te va bien o te va mal, también se genera un impacto, pero en este caso es un impacto negativo. Es dejar esa huella y hacer que la gente diga, oye, ¿qué? Acabo de conocer a Santi Barretti, qué tipo más desastroso. Me di cuenta que me engatusó, me envolvió, me habló bonito y finalmente hice cosas que no traían ningún beneficio para mí. Y hay muchas personas que logran comunicar muy bien, hablar muy bien, conectar muy bien, sin embargo, nunca lo usan para algo. Bueno, mira, saludos a mi mamá, que también está aquí en Santa Cruz. ¡Ay, qué maravilla! Hoy. Le mandamos un Mira, gran abrazo. Nuri Guevara dice, saludos desde Costa Rica. Ahora, Nuri. Y aquí María Fénix dice, Laguna Laguna Power. Power, yeah. Yeah. Y nuestro queridísimo Nacho de la O, un abrazo, mis Nacho de hermanos la O. Santi y Orlando. Hermano querido, Mi bienvenido, hermano, bienvenido a Nacho, un un lunes más abrazo. del camino del líder. Entonces, hermano, dentro de esto, mira, uno tiene mucho poder detrás de las palabras, uno tiene mucho poder. La comunicación es la herramienta más poderosa. Imagínate, hoy estábamos hablando con el taxista que nos buscó del aeropuerto y nos trajo aquí, al Airbnb. Este señor es un tipazo bárbaro. Lo conocí una vez y desde esa vez nos hicimos amigos, re amigos. ¿Por qué? Porque es una persona muy ética, muy correcta, muy amable, muy cercana, te habla muy bien. Se llama Percy y esta persona, este Percy, es un tipazo bárbaro. Usa su comunicación para influir. ¿Qué es lo que busca? Que la gente lo llame, lo busque, que agende las carreras con él. Y cuando tú logras usar esa comunicación para demostrar confiabilidad, seguridad, empatía, conexión, finalmente terminas alcanzando todo lo que estás buscando. Así que dentro de este mar de herramientas que tenemos como líderes, la comunicación es básica para lograr una buena influencia. ¿O qué opinas tú, mi hermano? Totalmente, hermano. Y fíjate que es súper bonito cuando vamos aprendiendo a hacer un eslabón tras otro, hermano, de una comunicación congruente alineada a tus valores, porque ese es yo creo que la parte medular a lo que nosotros queremos llegar con el tema de comunicación, ¿no? ¿Qué proyectas, sí, hoy en día? ¿Cómo lo estás haciendo? Lo que tú proyectas hoy genera confianza, genera dudas, genera sentido de pertenencia, genera, pues, o no genera nada, ¿no, hermano? Uh-huh. Eso es lo importante, porque hoy en día vemos allá afuera mensajes muy vacíos, hermano. Vemos allá afuera mensajes sin realmente un sentido, sin un propósito, únicamente a veces con el afán de vender algo, con el afán nada más de, o de inventar algo, hermano. Yo creo que esa es una
terrible realidad en la que estamos nosotros hoy viviendo, ¿no? Hoy hay mensajes que no transmiten nada, que no transmiten energía, que no transmiten emoción. Al contrario, hermano, que muchas veces van transmitiendo manipulación, engaño, disfraz de algo, ¿no? Y eso, pues, sobre todo lo vemos en los líderes políticos de estos benditos países de Latinoamérica, ¿no? Entonces ahí es donde hay que empezar a trabajar nosotros desde esta trinchera y cuando menos en estas comunidades que estamos creando, decir, tu comunicación debe de ser para ejercer una influencia positiva en otro ser humano, independientemente que seas un gerente de ventas o que seas un asesor comercial o que seas un conferencista o que seas un docente, o sea, que tu mensaje lleve una línea de valor y lleve un propósito y un sentido para que las otras personas también se puedan identificar, hermano, y volvemos, repito lo mismo, vayamos haciendo cadenas de valor. Hay muchas veces que necesitamos menos verborrea, mi hermano, y más conexión. Necesitamos menos flujo de palabras sin sentido y un más acercamiento, ¿no? Más conexión, o sea, conectar más, hermano, es lo que realmente necesitamos. Muchas personas creen que el comunicar mejor es quien habla más, ¿no? Y probablemente no necesariamente tenga que llevar tantas palabras, sino escucha, ese sentido, esa energía que se libera, hermano. Y yo creo que ahí es donde te das cuenta y las personas empiezan a ver la congruencia del mensajero, empiezan a ver la realidad de quien dice por nada más decir y quien dice por transmitir y por conectar, hermano. Yo creo que ese es el sentido bonito de comunicar para influir, ¿no crees? Hay más saludos, Sí. hermano. Mira quién está conectándose por ahí, mi querida Ana María Rodas, maravillosa. Nuestra querida Anita, madrina legendaria y presente siempre en los grandes eventos. Sí. Pero la verdad, qué maravilla, gracias. Saludos, Anita. Te Te mandamos un queremos gran abrazo, mucho. mi querida Anita, mucho, mucho. Y ella también, por ejemplo, es un ejemplo de congruencia en su mensaje, ¿no? Qué bonito. Y ahí está Nacho de la O nuevamente mandando saludos, hermano. ¿Qué piensas en esta parte de la gente que habla y habla, pero no es congruente con su mensaje? No, es que no hay forma, hermano. No hay manera de que una persona pueda hablar mucho y generar un impacto a largo plazo. Finalmente sí puedes, en un corto plazo, generar un impacto, hacer que la gente diga, wow, oye, qué interesante habla Santi, me gusta cómo habla, me presentó unas propuestas o un desarrollo o un programa fabuloso, pero finalmente todo eso termina cayendo, todo eso termina cayendo. Me hace igual mucho recuerdo a los fariseos de la Biblia, que conocían toda la palabra de Dios de principio a fin y decían esto hay que hacer así, 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 o sea, sabían todo el tema de las leyes, pero cuando se trataba de ver cómo era su día a día o su vida, te das cuenta que no aplicaban nada, sabían mucho en teoría, pero en la aplicación cero. Y nosotros no podemos ir por la vida de esa forma. Hay mucha gente que teóricamente tal vez sabe mucho, a nivel de conocimiento está muy grande, pero no te olvides que también somos seres que más allá del conocimiento tenemos emociones, tenemos una parte espiritual y ahí entran los valores, bajo qué valores tú vives. Y uno de los valores principales siempre va a ser la integridad. Tu comunicación siempre debe partir de la integridad, porque tú no vas a seguir a un líder, ponte a pensar, tú no sigues a un líder que hable muy bien, pero que no sea íntegro. Un líder que te diga, tienes que, dentro de esta organización trabajamos a partir del respeto a la empresa y hacia afuera. Y cuando te das cuenta, el líder de la empresa está saliendo con la esposa de uno de los trabajadores, o la líder de la empresa está saliendo con el esposo de uno de los trabajadores. Y dices, ¿y dónde queda todo este mensaje de liderazgo, de congruencia y de valores? ¿Dónde queda? ¿Dónde quedan los principios? Porque si tú puedes hacer eso, ¿qué me frena a mí de hacer lo mismo con mi compañera o con mi compañero? No hay una congruencia. Y cuando alguien o el líder, supongamos, después va y te dice, ¿por qué no alcanzaste o por qué no cerraste o por qué mentiste detrás de este trato? Tú tranquilamente podrías decir, oye, pero ¿y tú me hablas de valores, me hablas de ética, de principios y tú estás saliendo con él o con ella cuando tú estás casado o estás casada? O sea, dentro de esto, dentro de esta comunicación para influir, la integridad es básica y para ser íntegros uno tiene que tener claridad en cuáles son los valores que dirigen su paso a paso, su día, su vida, porque si no, uno puede hablar muy bonito, puedes convencer en una primera instancia, pero esa primera instancia también les va a dar el pantallazo a las demás personas de esta no es una persona ética, por lo tanto no es un líder. Porque para mí, y sé que también para ti, un líder siempre se rige a partir de los valores. Mira,
Ashley Mitchell, saludos desde Costa Rica, mi querida Ashley. Ella estuvo en Speaker de Impacto Costa Rica. Entonces, dentro de esto, hermano, valores siempre van a ser los primordiales, siempre van a ser los que dictan, primero, la calidad de un líder, y segundo, una vez que el líder trabaja desde adentro, porque esto igual es nutrirse desde adentro, recién de ahí va hacia afuera. Ahora, mi hermano, mi querido Orlando Reyes, si alguien pregunta, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Qué paso a paso me darías o qué consejos me darías para yo poder empezar a influir con mi comunicación? ¿Qué le dirías? Mira, hermano, primero yo creo que habría que revisar hacia adentro si, primero que nada, tu mensaje es congruente hacia ti mismo. Primero, antes de querer salir hacia afuera. Por eso, en este programa del Camino del Líder, empezábamos con la parte de trabajando hacia tu Trabajando en interior, mi ¿no? Yo creo que interior. ese es el primer paso, porque muchas veces queremos arreglarle la vida al de enfrente y la tenemos totalmente desajustada nosotros. A veces queremos transmitirle abundancia a las personas y nosotros estamos carentes. Y no estoy hablando de abundancia meramente económica, estoy hablando de abundancia en general, ¿no? A veces queremos nosotros transmitir el ABC de cómo hacer los negocios, estamos quebrados, ¿no? O sea, yo creo que el paso uno, hermano, es irte hacia adentro y revisar en qué parte estás parado de tu vida en este momento, para primero saber si tienes la verdad, las herramientas, hermano, y la calidad moral para salir a transmitir un mensaje. Yo creo que antes de estructurar el paso a paso, si una apertura poderosa, si el saber contar historias, si el perderle el miedo a la comunicación, si los 3 puntos básicos de el ABC de la comunicación, yo creo que esa es la forma. Y la forma se aprende y por eso te acercas a speaker de impacto para que te digan y te den la forma, pero también te dan el fondo. Pero el fondo lo tienes que empezar a encontrar tú, hermano. El fondo lo tienes que empezar a escarbar tú. Tú no puedes hablar de liderazgo, hermano, si en tu vida no tienes una influencia positiva en una familia, en tus hijos, en tu entorno, ¿no? Yo creo que no puedes salir a hablar de una gestión emocional, hermano, si tú realmente eres un desorden en la parte emocional y, o sea, no hay manera. Por eso nos regresamos, yo creo que el punto medular vuelve a la congruencia, pero antes de salir, por eso el punto 2 del camino del líder es trabajando en el exterior. Ahora sí, cuando ya tienes bien sólidas las bases hacia adentro, cuando tú te paras frente al espejo y dices, esto, esto es lo que quiero transmitir porque te sientes orgulloso de ti, porque te aceptas, porque te sabes con esa cantidad de valor, que ahora sí puedes en un momento dado empezar a estructurar y te puedes ir a la forma, a llevar un mensaje adecuado para llegar a el objetivo que tú tienes de influencia en las personas y decir, este es mi mensaje, mira, estas han sido mis etapas de vida, estas han sido mis altas, mis bajas, pero es lo que me tiene aquí, ¿no? Yo creo que para mí lo medular, hermano, es irnos al punto número 1 del camino de líderes. Trabaja en ti primero, revísate antes de querer influir, por ejemplo, si eres gerente de ventas, güey. O sea, si tú quieres ejercer una influencia positiva en ese equipo de vendedores que está, vamos a llamarle así, a tu cargo, primero revisa tus resultados, primero revisa tu trayectoria, primero revisa cómo lo vienes haciendo para que tu ejemplo, hermano, sea tu mejor carta de recomendación y sea tu mejor palabra de influencia. El ejemplo yo creo que arrastra más que 1000 palabras, ¿no? La teoría ahí está, pero yo creo que hay que trabajar primero en hacer sólida la figura personal, la autoconfianza, elevar estas bonitas partes de los pilares de la autoestima, el autocuidado, el autorrefuerzo, la autoaceptación, para entonces que tu mensaje, hermano, realmente tenga peso, sustento y esté parado sobre bases bien sólidas. Mi hermano, me encanta porque estábamos conectados. No por nada trabajamos juntos, no por nada somos socios en tantos programas. Siempre tu punto de partida va a ser trabajar en el interior. Ah, mira aquí. Marcelo Mociaro, hermano querido. Saludos desde Bolivia. Con él Marcelo, estuve desde en la Bolivia, última desde versión de Bolivia. Speaker de Impacto. Excelente Qué profesional. Gracias, maravilla, hermano. hermanito. Te mando un gran abrazo. Sí, mira, y justamente eso. La parte interna son tus raíces, la parte interna son tus cimientos. Construir
un edificio sin cimientos, una casa sin cimientos, esperar que un árbol crezca y soporte grandes tormentas sin raíces sólidas, es algo efímero, es algo muy chiquito. Lo mismo con tu mensaje. Intentar crear un mensaje que transforme vidas, que impacte, que mueva el mundo, que cambie visiones, hijo, sin una base que es la parte interna, es algo ilógico, es algo iluso, es algo que no va a suceder. Puede empezar, pero siempre va a terminar cayendo. El segundo punto, mi hermano, una vez entonces que trabajas internamente, yo pondría dos, apalancaría dos ahí. Uno que es desarrollar la empatía, o sea, es entender a las personas que tienes al frente, entender cuáles son sus miedos, cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades, qué es lo que busca, a qué le tiene miedo, qué es lo que anhela, de dónde quiere alejarse o hacia dónde quiere llegar, porque cuando tú entiendes a las demás personas, cuando tú entiendes dónde están y hacia dónde se dirigen, cómo tú las puedes ayudar, y obviamente revisando primero si yo tengo la capacidad profesional, moral para dirigir a alguien, recién a partir de ahí decir, yo te puedo dar una mano, yo sé cómo avanzar el camino, yo te voy a enseñar el paso a paso que a mí me sirvió, porque tú no puedes enseñar un paso a paso si dices, supongamos, si alguien se acerca a mí y me dice, oye Santi, ¿cómo haces para facturar en un evento $1,000,000? Yo no puedo sentarme y decirle, mira, la mejor forma para armar eventos en los cuales factures $1,000,000 no lo puedo hacer, no hay de esa calidad moral, no tengo esa experiencia para hacerlo. Yo intentar hacerlo es hablar desde el ego, es hablar desde la mentira, y esas mentiras terminan cayéndose. Entonces, segundo es desarrollar empatía, hacia dónde se dirigen las demás personas. Y para entender qué es lo que buscan, hacia dónde van, dónde se dirigen, qué es lo que anhelan, ahí entra un elemento fundamental, y es aprender a escuchar. Un líder que no sabe escuchar es una persona que puede ser que hable muy bien, pero este mensaje muy bonito, muy bien estructurado, no es el mensaje probablemente bonito y bien estructurado que necesita la persona que tienes al frente. ¿Y por qué no es el bonito y bien estructurado que la persona necesita? Porque simplemente te dedicaste a, mientras la otra persona hablaba, a intentar lanzar tus preguntas o dar tus comentarios o pensar qué es lo que voy a responder, qué es lo que le voy a decir, qué es lo que, con qué salgo de esta presentación, con qué salgo de esta charla, qué es lo siguiente que le debería comentar, o a mí también va a pasar. Y cuando estás en ese constante ir pensando de cómo voy a responder, qué voy a decir, te olvidas la parte más importante, que es escuchar a profundidad. Porque en ese escuchar a profundidad vas a saber exactamente cuáles son los puntos de dolor de tu cliente, de la persona que tienes al frente, de tu equipo. Yo tengo una frase en Speaker de Impacto que es aprender a escuchar y escuchar con los ojos. Y escuchar con los ojos implica ver cómo la persona habla. Cuando tú pones total atención en lo que la persona dice, si yo te digo, te cuento que estoy aquí con Alita, con mi mamá, con mi hermana, hemos venido a hacer unos trámites y me ves sonreír, tú dices, o sea, este punto para él es interesante. Hace un momento estábamos hablando antes de empezar el en vivo. Orlando, si bien no se conectó los 2 anteriores fines de semana, es porque estaba en Japón. Y le digo, hermano, ¿y qué tal? Y dice, no, qué una maravilla, qué tipo de cultura, la gente, la conexión. O sea, lo ves sonreír. Y después me dice, pero ¿sabes qué? La siguiente semana me voy con mis hijos a Texas, porque vamos a viajar. Y ves que dentro de eso hay emoción. Cuando yo voy a usar mi comunicación para influir, voy a entender que esos puntos le emocionan. Así que en lugar de trasladar lo que él vivió a mí de, oye, es que, mira, nosotros también queríamos ir a Japón, lamentablemente, por la situación, o ahora nuestra idea es irnos a Texas. Mira, nosotros tenemos... Cuando haces eso, rompes la comunicación, rompes esa conexión, no logras influir porque te estás enfocando más en ti. Pero si a partir de lo que la otra persona habla, te cuenta, tú ves sus gestos, ves dónde se emociona, ves dónde se pone triste, y sobre eso vas profundizando en el mensaje, estás usando esta comunicación y esta escucha y la empatía para generar la conexión. La empatía y la conexión son los siguientes puntos, una vez que te entiendes y trabajas internamente, son los siguientes puntos para que recién a partir de ahí, más adelante, puedas usar tu comunicación para influir en las personas. Fíjate, hermano, empatía, comunicación y escucha. Acabas de hablar de esos tres puntos. Yo, te soy honesto, me encantan y yo le agregaría el punto como para ponerle la cerecita al pastel, hermano. Ya después de que trabajaste en ti, de que generaste empatía, de que realmente estás generando esa bonita conexión y que las personas también
aprenden a escuchar y me encantó el escuchar con los ojos. Yo creo que la cerecita del pastel, a reserva de que tú le pongas otra cereza al pastel, que claro que se vale, hermano, yo siempre digo, invita a la acción, haz el llamado a la acción, ¿no? A movernos del lugar en el que estamos, porque al final ese mensaje bonito, esa conversación maravillosa, ese taller, esa certificación, no termina cuando ya dejamos de hablar, no termina ahí realmente, o sea, va a empezar cuando la gente decide actuar, hermano. Ahí es donde realmente el mensaje cobra sentido. Ahí es donde el mensaje realmente tiene un gran valor, cuando tú tienes esa capacidad de comunicar con una influencia positiva y la persona sale y dice, ahora esto es lo que me toca a mí hacer. Me toca mover el mundo que está en mi metro cuadrado, moverlo en base a lo que recibí de información. Porque yo lo he hablado con muchas personas cercanas a mí y yo les digo, es que ¿de qué te sirve estar tome y tome cursos y tome certificaciones y acumulando diplomas y cuanta más si no haces nada, güey? O sea, si realmente no te estás moviendo. O sea, si tu objetivo nada más es pues aprender y acumular ahí conocimientos, pues bueno, pero se me hace que te quedas muy corto, muy corta, ¿no? Yo creo que la acción, el llamado a la acción es influir positivamente, que las personas también se muevan, hermano, a hacer algo diferente. No, no a manipular, sino ni a imponer, sino a despertar esa conciencia, a despertar esa necesidad, a mover ese sentimiento, esa chispa que se entienda, ¿para qué? Para que la persona reflexione todo lo que se está llevando. Yo por eso cuando voy a empezar una charla, un taller, yo les digo, yo tengo 3 objetivos. El primero es que te voy a entregar información para que te reflexiones mucho, que te la lleves, la proceses, le des vuelta. El segundo, que también lo disfrutes, que sea un momento agradable para ti, que digas, puta, valió la pena haber venido estos 2 días, este fin de semana aquí, ¿no? Le dije, pero el tercer objetivo, yo lo pongo sobre la mesa, pero es para ti, que es el compromiso personal, ese es el llamado a la acción. La bola, ahorita que estamos hablando en términos mundialistas, la bola yo te la voy a poner en tu cancha. ¿Qué vas a hacer con esa bola? ¿Cómo la vas a empezar a mover tú? ¿A quién se la vas a pasar? ¿Qué vas a crear? ¿Dónde está la magia que vas a empezar a moverte, no? Porque al final del día, hermano, es llevarlos a que reflexionen esa información, a que la procesen, pero a que tomen decisiones, a que den ese siguiente paso que no se han atrevido a dar por X o Y situación de la vida, ¿no? Y yo creo que esa cereza del pastel, después de generar todo este contexto de comunicación e influencia positiva, es que la persona se mueva, que la persona sea un mensajero también. Si es un docente con sus grupos, si es un gerente de ventas con sus equipos, si es un padre de familia en su núcleo. O sea, ¿qué vas a hacer con tanta información que te estás llevando, no? Porque es padrísimo lo que se vive en estos talleres, en estos procesos de aprendizaje. Es padrísimo porque es el momento, es la adrenalina, es la conexión, son los ejercicios, es conocer más gente. Pero el lunes va a seguir siendo el lunes, güey, el martes va a seguir siendo el martes. Pero tú, ¿qué persona le vas a ofrecer a ese mismo lunes, ya ese mismo martes, ya esa misma semana, ya ese mismo mes, ya ese mismo año, güey? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer diferente con esa información? Yo creo que si le ponemos a esta comunicación con influencia positiva la cereza del llamado a la acción, ahí estamos logrando el objetivo, hermano, que las personas también vayan y compartan ese mensaje en sus ecosistemas, ¿no? Totalmente, hermano, totalmente. Y también me haces reflexionar porque, por ejemplo, el método MAPA para hablar en público, que es el paso a paso, es mensaje, audiencia, ponente, adaptación. Ese era el mapa original. Pero como dices, hay mucha gente que tiene la teoría, pero no pasa a la acción. Y Así ahí es. es donde digo, voy a agregar una A más, es el método MAPA A. Porque teoría sin acción no sirve de nada. Hay mucha gente, como dices, es Afirma. coleccionista de teoría. Y parte de tu Ujú. rol como líder es hacer que la gente actúe. Cuando tú le dices a tu hijo, oye, pórtate bien, o saluda cuando llegas a algún lugar, no simplemente te quedas en una teoría de saludas, sino esperas a que actúen. Cuando dices pórtate bien, cuando estemos con visitas, también esperas que no solamente tenga claro de, me tengo que portar bien y está haciendo todo su desmadre, sino que le dices que tiene que portarse bien y que también se porte bien. Tienes que dar, como dices, esos pasos para que la gente empiece a actuar, para que no quede solamente en teoría. Y quizás, para darle un último empujón a todo lo que hemos venido hablando, un buen líder no solamente entrega y se va, un buen líder entrega, busca que accionen
pero también genera el control. Y el control también se da a partir de la comunicación. Dar ese seguimiento, ese acompañamiento de, oye, pudiste, entendiste, actuaste, accionaste, lograste, cómo te fue, cómo te ayudo, tienes dudas, necesitas un empujón más, necesitas una guía más, necesitas, no sé, tienes alguna duda, ¿cómo te puedo apoyar? Porque dentro de esto también la comunicación tiene que servir para tener esa retroalimentación. ¿Cómo está actuando el equipo? ¿Cómo están actuando las personas? Si tu cliente o tu prospecto entendió tu mensaje. Tener esta comunicación para influir también implica, una vez que se dice todo lo que hay que hacer, una vez que generas ese empuje para la acción, después preguntar, ¿qué más? ¿Qué más te falta? ¿Cómo te fue? ¿Qué necesitas de mí? Yo creería que con Así eso es. podemos cerrar un círculo perfecto para que una vez que ves que, uy, esta persona ya logró, actuó, tiene todo el proceso, toda la teoría, tiene la acción dominada, ahora, ¿a quién más voy a ayudar? ¿Con quién más voy Exacto. a trabajar? ¿A qué equipo más voy a influir? ¿A qué otra persona más voy a intentar transformar su vida? ¿Por quién más voy a ir trabajando? Y si volvemos al inicio, una vez que tú entregas aquí, allá, 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 hay algo que se llama la ley del tope, que es de la que habla John Maxwell. Un equipo, una empresa, las personas solamente crecen hasta donde el líder ha crecido. Ese es el tope. También dentro de este proceso de congruencia es, ya he ayudado a crecer a estas otras personas y si quiero que sigan creciendo, antes tengo que seguir creciendo yo para poder Totalmente. apoyar el crecimiento de los demás a partir del crecimiento mío. Totalmente, hermano. Y fíjate que se me viene a la mente algo que también en algún momento se los comparto, mi querido doctor César Lozano, en una sesión así pequeña, uno a uno me lo preguntó y me dijo, mira, a mí me queda muy claro que tú te estás preparando y vas avanzando en tu camino y tienes herramientas y mil cosas, ¿no? Para comunicar, para llevar ese mensaje, pero pregúntate, o sea, realmente qué quieres, ¿sí? ¿Qué quieres o qué pretendes que una persona haga, piense o sienta cuando termine de escucharte? O sea, ¿qué es lo que quieres lograr? Sí, hazte esa pregunta. Y a mí me dijo en su momento, si todavía no puedes responderte esa pregunta, todavía no estás listo para comunicar. Wow. Sí, todavía no estás listo, pero si tú te respondes, yo deseo que esta persona viva su vida ABC, yo deseo que esta persona, terminando este proceso, tome decisiones y acciones para qué. Entonces estás listo para comunicar y para lanzar tu mensaje allá afuera, porque ese mensaje, en un momento tú estuviste carente de él, hubo un momento que tú no lo tuviste, güey, ¿sí? Alguien llegó con un mensaje contigo, te lo taladró en el corazón y en la mente y en el alma, y en ese momento tú dices, este mensaje alguien más lo tiene que saber aparte de mí. O sea, yo lo tengo que compartir, como decimos tanto, ¿no, hermano? ¿De qué sirve que sepamos tanto si no lo ponemos al servicio de los demás, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que algo es tan valioso, mira, porque puede ser una experiencia complicada o puede ser algo muy, muy interesante, pero tú dices, esto yo se lo tengo que compartir a alguien para que cuando se presente una situación no igual, pero similar, tenga otra herramienta, así como ya la tengo yo, ¿sí? Entonces, ¿qué quieres lograr? Compartir, quieres lograr que las personas accionen, que tomen decisiones, que tomen esta responsabilidad de su vida, que sean congruentes con su vida, que no le echen la culpa al entorno, que no se estén victimizando. ¿Qué quieres lograr, güey? En el momento que tengas la respuesta correcta para decir yo pretendo, yo deseo o yo quiero que las personas cuando terminen de escuchar mi mensaje piensen de esta manera, quieran hacer esto o sientan esto, entonces estás listo. Estás listo para entonces ahora sí comunicar, para influir, mi querido hermano. Totalmente, me encanta. Finalmente, hablar, comunicar es un proceso de persuasión y tú no puedes persuadir si no tienes un objetivo. Hemos hablado mucho, hermano, pero ahora también quiero que nos vayan dejando las personas. ¿Tú qué agregarías en este proceso de comunicar para influir? ¿Qué otro paso consideras que es importante para que las personas, cuando escuchen tu mensaje, se sientan transformadas? Ay, Hablamos pues de la mira, parte ya como interna, agregar de la otro, empatía, ya perdón, de la parte interna, de la empatía, de la conexión, de trabajar en el buscar llamado a la una acción. acción, trabajar en hacer que la gente accione de alguna forma, en dar esa retroalimentación, en tener claridad de cuál es el objetivo que estás persiguiendo con tu mensaje. ¿Qué más agregarías, tu hermano? Y también qué agregarían los que nos están escuchando. Mira, saludos
jóvenes, dice Idalú Mena. Y Dalú, le mandamos un gran abrazo. Hermano, mira, yo te voy a ser sincero. Agregarle, le podemos agregar muchas cosas, pero hay algo que yo en lo particular disfruto. Mira, si no edificamos al mensajero con congruencia, seremos repetidores de un mensaje vacío que no genera influencia. Esta influencia consciente la aprendemos de ustedes, mis queridos Santi y Orlando. Gracias por ser maravillosos. Gracias, mi querida Anita, por Gracias, siempre estar aquí Anita. también, Te adoramos. sumar y aportar mucho valor en Y en ojo estos que, temas. Anita, tú también eres un ejemplo claro de una mensajera que primero trabaja en sí para Así después es. dar a los demás. Uy, y que da a los demás tanto, Sí. abundante, abundante. Algo que yo disfruto mucho, hermano, en este proceso de la comunicación y que me encanta hacerlo y que cada vez que puedo lo hago y lo disfruto y lo vivo, es aprende a llevar tu mensaje con historias bonitas, aprende a contar historias maravillosas que conecten también con la emoción, con el sentido de las personas. Y esto me trae a mi querido Iván Madrigal con su libro Cuenta con ellas, ¿no? Si no lo tienes todavía, búscalo en Amazon, ahí está para que lo puedas pedir. Cuenta con ellas, te regala historias de vida, historias de resiliencia, de liderazgo, de compromiso, de responsabilidad, mira, de uno y mil conceptos, pero cuando tú asocias un tema de aprendizaje o una experiencia el profesional, de vida y demás, cuando tú lo conectas y lo alineas con una historia, hermano, aquello se vuelve maravilloso, porque las historias muchas veces tienen más sentido o conectan más que un argumento, ¿no? El dato te va a informar, sí, pero la historia se queda. La historia te deja ahí, te mueve algo bonito en el alma, en el corazón. Entonces, cuando tú estás contando algo que lo vas a reforzar con experiencia, con talento, con conocimiento y demás, si lo amalgamas y lo amarras con una historia bonita que sea congruente al tema que tú estás tocando, uff, esas no se olvidan. Hay tantas historias tan bonitas que hemos escuchado por ahí de vida de las personas, o metáforas, o fábulas que, mira, hacen el match perfecto. Y si no me crees, busca Cuenta con ellas de mi querido Iván Madrigal para que veas de lo que te estoy hablando. Sí, 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 sí. Mi hermano, hoy tuvimos un tema muy bonito, fluyó Maravilloso. mucho, obviamente siempre terminamos nutridos con cada uno de los aportes de los que nos escuchan. Yo siempre digo, tenemos un verdugo que nos juega en contra y es el tiempo. Sin embargo, me Siempre, voy siempre. feliz, me voy feliz. Mira, entra un último comentario de Odra, dice, saludos Mi querida maestros, Odra. envió un abrazo desde Guatemala. Me parece muy importante lo que menciona mi querido Orlando sobre asociar los aprendizajes con historias, ya que esto permite que sean más significativas y fáciles de recordar. Totalmente. Y esa es también una habilidad de un gran comunicador y cuando usas tu mensaje apalancado con historias, tienes mayor chance de influir. Mi querida familia del Camino del Líder, gracias por conectarse un lunes más, gracias por acompañarnos. Si este programa te gustó, si aprendiste, si sacaste valor, ayúdanos compartiendo porque también un buen líder transmite y da a los demás. Si tú aprendiste de aquí, ayúdanos a que el mensaje y la información y el valor que hemos compartido llegue a otras personas porque nunca sabes quién puede estar necesitando ese mensaje. Ayúdanos y sea un embajador de estos mensajes enriquecedores y que hacen bien a la comunidad. Mi hermano querido, te mando un gran abrazo hasta El Salvador. Te quiero mucho. Gracias por siempre estar, Hermano, por conectarte. Un último mensaje, mi querido hermano. bien, reforzar lo que tú dices, hermano. Denle like a la página, síganos en el Camino del Líder y compartan para poder crecer de manera orgánica, padrísimo. Y miren, el día de hoy, Santi y yo les quisimos platicar ese tema porque la comunicación no es un talento a veces nato, ¿no? O reservado para algunos cuantos. Es una habilidad que se desarrolla, que se aprende, que se fortalece, ¿no? Entonces, este mensaje te puede abrir muchas puertas, puedes tocar muchos corazones, puedes influir positivamente en otros seres humanos. Aprende, desarrolla estas habilidades. Tienes herramientas con speakers de impacto como con Santi Barreto. Están estas sesiones de los lunes en el Camino del Líder, pero el objetivo es ese, comunicar para influir, hablar para servir, mi hermano. A Listo, mi Janet, hermano le mandamos un querido. saludo, Un querida saludo, Janet, un Janet. abrazo. Marcela Mociaro dice, muchas gracias por esta gran sesión de aprendizaje. Saludos, hermano. Mi querida Abrazo. familia, tienes la herramienta más bonita y poderosa del mundo. Úsala porque finalmente eres un instrumento y una herramienta de Dios.
Mientras más comunicas, más influyes. Gracias, hermano querido. Te adoro, te mando un gran abrazo. Nos vemos el siguiente lunes, familia bonita. Bendecida semana. Próximo lunes. Chao, chao. Abrazo.